Ben, mentras preparan a exposición, conto vos eso que Laura Pelayo González vai nos falar da conceptualización dos arquivos dende a arte. Vedes que temos unha tarde, digamos, moi densa para reflexionar e para pensar. Laura Pelayo González doctora en Historia e Teoría del Arte pola Universidade Autónoma de Madrid, tras presentar a súa tese La influencia del Art Brut en Nick Samfold, un análisis de su producción artística a partir de la inocencia, la expresión y rebelión del trauma, la locura y la utopía arquitectónica. Tesis que recibió la calificación de sobresaliente cum laude. Sus investigaciones las ha llevado a cabo principalmente en España y Francia. Estuvieron centradas en diversos aspectos das prácticas artísticas contemporáneas. Tamén no ano 2018, paralelamente, ingresa no Corpo de Axudantes de Bibliotecas, Arquivos e Museos da Universidade de Valladolid e un ano despois no Corpo Facultativos de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos da Administración do Estado. Dende o 2019 desempeña a súa actividade profesional como facultativa de bibliotecas en la Biblioteca e Centro de Documentación do Museo Nacional de Arte Reina Sofía. En esta institución se encarga da coordinación e difusión de distintos servizos, incluindo a creación, dinamización de ferramentas, recursos e contidos de interés para investigadores. Actualmente forma parte como vocal do Tribunal dun proceso selectivo para ingreso do Corpo Facultativo de Conservadores de Museos. Aquí unha cousa que nos interesa moito, o desenvolvemento profesional, enfócase nestes momentos cara á xestión de arquivos de artistas, críticos e galerías de arte, promovendo a súa adquisición, estudo, difusión e posta a disposición de investigadores e público. Unha actividade que realiza en paralelo, que suma a súa labor investigadora dirixida actualmente ao análisis da relación entre a arte e arquivo nas prácticas artísticas contemporáneas. Laura, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Es un gran placer estar aquí hoy. Bueno, están siendo unas jornadas fantásticas. Muchísimas gracias a la organización por tener esta oportunidad de estar aquí hoy con vosotras. He disfrutado muchísimo preparando esta presentación, que la verdad le he hecho bastante exprofeso para este momento, así que espero también transmitiros un poco este entusiasmo y que se traigan pues, igual un poquito más y desde otra visión prácticas artísticas contemporáneas que quizá para algunos puedan ser pues, más desconocidas o menos atrayentes. Pues espero meteros un poco en este interesante campo. Mi aportación quería traer al debate y la reflexión propuestas de artistas y propuestas que lindan con lo artístico que van a tratar o que giran en torno al archivo y a lo archivístico. En el arte contemporáneo, el trabajo con los archivos es frecuente en las exposiciones, en los museos y también en las investigaciones. También vemos que el archivo pulula el imaginario de muchos artistas. Entonces, en esta presentación, en vez de plantearos un panorama general sobre los archivos en el arte o un panorama general sobre los archivos en el arte contemporáneo, he preferido centrarlo en artistas que abordan los archivos desde una perspectiva feminista. También no quería dejar de lado, sobre todo hacia el final de la presentación, incluir también una perspectiva decolonial y algún caso al menos que ponga en cuestión también, que ponga sobre la mesa, cuestiones de carácter de orientación sexual o que problematice también la identidad sexual y de género. Bueno, espero que este trayecto que vamos a tener, que nos va a llevar de unas obras a otras, os resulte, pues ya digo, atrayente e interesante, ¿no? Y que las obras, según las vayamos hilando, también sirva para que una obra amplíe otra, para que se vayan dialogando entre sí, incluso a veces pues un poco confrontándose. ¿Y cuál es el magma en que nos vamos a mover? Pues he puesto magma, digo, no, este volcán. Y el magma al que nos vamos a mover va a ser un magma en el que vamos a tener, por un lado, la obra de arte, también el archivo y el activismo. ¿Vale? Las propuestas que os traigo van a trabajar con estos tres focos y lo van a hacer con distintas intensidades. Creo que al principio va a ser evidente que el polo de obra de arte va a estar muy presente, pero que ya vamos a ver un interés por lo archivístico y también un activismo en estas autoras, y después vamos a ir viendo que estas intensidades varían. Sí que quería dejar claro, como ya lo han hecho mis colegas antes, que igual que en el archivo estamos hablando de una acción histórica y cultural y, por lo tanto, cambiante, también las nociones de obra de arte y de activismo también lo son. Entonces, bueno, no vamos a tratar aquí con nociones inamovibles o fosilizadas, sino en movimiento. Y que vamos a ver muchos casos de hibridación, creo. Bueno,
Como he remarcado, y creo que probablemente ya habréis visto en el arte contemporáneo, hay un interés, se habla incluso del giro archivístico en el arte contemporáneo. Hay un gran interés en el arte contemporáneo por el documento y el archivo, pero también en el arte de mujeres, en el arte feminista, que es el que os quería traer. ¿Pero de dónde viene? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son los primeros casos así muy llamativos en los que vemos ese interés por el documento? Pues quería agrupar algunos de estos primeros casos en un bloque que he llamado Documentar y registrar desde lo individual. En este bloque vamos a ver dos asuntos que van a ser clave, que es el documento y la historia. Entonces, os quería comenzar con esta obra, con esta propuesta de Mary Kelly, que se llama Postpartum Document y que se realiza entre el año 1973 y 1979. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una parte de Postpartum Document. En concreto, bueno, estos son fotografías, obviamente, pero bueno, son imágenes de dos telas de pañal que la autora ha recogido y digamos que ha intervenido en ellas. ¿Cómo intervienen estas pañales de bebé? Pues ha puesto una fecha, o sea, ha realizado, pues, tiene un carácter científico, ¿no? De decir, bueno, el 5 de enero de 1974 a las 9, y entonces lo que está señalando son las cantidades de alimentos, bebidas que ha consumido el bebé. Entonces, Postpartum Document. ¿En qué consiste luego en sí la obra Postpartum Document? Es mucho más grande. La obra Postpartum Document incluye 6 secciones, una de ellas es esta de los pañales, pero hay otras secciones más. Por ejemplo, os ponía esta también, más textil. Entonces, son varias secciones que recogen la relación que se va estableciendo entre la madre, Mary Kelly, la artista, y su bebé. Todo esto es un trabajo que va a durar por los primeros 6 años de vida de su pequeño. En esta historia del bebé, en esta historia de la relación, más que del bebé, perdón, de la relación de la madre con su hijo, en esta historia que se va tejiendo, son estos documentos los que nos van a hablar de esta historia. Son los que ella ha seleccionado y que, como ya digo, ha ido interviniendo. En esta relación que se va estableciendo, estamos ya viendo una especial importancia a la historia, pero también al registro y al archivo. Entonces, es importante que ella está poniendo la atención, o sea, se está partiendo del feminismo de estos años 70, pero también del psicoanálisis. Le interesa mucho esa relación y cómo se va creando ese vínculo madre-hijo, pero no tanto como desde el hijo, desde cómo se construye la identidad, sino la identidad de la madre, cómo se va construyendo. La primera vez que se mostró esta exposición, voy un poquito para atrás, en realidad no fue en el 98, fue en el 76 en el ICA, y ahí ya mostraba, como podemos ver en esta presentación de los 90, una importancia en la presentación de este proyecto a la serialización, que también va a ser muy importante en el arte conceptual y en el arte minimal. Entonces, estas grandes series para mostrar este proceso continuo. Quería llamar la atención, perdonad, os he adelantado, os he hecho un spoiler. Bueno, no pasa nada. Algo muy interesante en Mary Kelly es que es una de las primeras proyectos artísticos que nos hablan de la maternidad desde la perspectiva de la madre. En el arte occidental, la maternidad ha sido generalmente tratada por hombres en el arte y además de una manera, digamos, que en absoluto busca representar alguna de las perspectivas de maternidad que puedan existir, ¿no? La imagen de maternidad más repetida sería pues una Madonna, ¿no? Como tenemos aquí esta del pintor renacentista Rafael Sanzio de principios del siglo XVI. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos una imagen de lo sagrado, vemos una imagen de pureza, de belleza, de perfección. Es algo totalmente inalcanzable para una mujer. Además, no pretende representar su punto de vista en absoluto. Para cualquier mujer puede ser, pues eso ya digo, un imposible. Un imposible. Y sin embargo, la comparamos con la obra de Mary Kelly, es todo lo contrario, ¿no? El choque es brutal. O sea, Mary Kelly va hacia lo cotidiano, va hacia, esta es la perspectiva que yo estoy teniendo de la caca de mi bebé continua, y en el registro, en la serialidad, ella intenta mostrar un proceso. No es la maternidad que ocurre una vez, sino
se está viendo que sucede como un proceso. ¿Y ella cómo puede reflejar ese proceso? ¿Cómo puede reflejar esa situación cotidiana que está viviendo? Pues a través del registro, a través del documento. Luego el archivo está empezando a entrar en el arte, en el caso de Mary Kelly, a través de esa intención de registrar lo cotidiano y experiencias que no habían sido tenidas en cuenta ni en la historia del arte ni en la historia, desde su punto de vista. Quería traeros, esto es una de las noticias que aparece en la prensa, cuando se celebra por primera vez la exposición de Postpartum Document de Mary Kelly. Y, bueno, yo no soy muy buena hablando inglés, pero bueno, decimos dirty nappies, ¿no? O sea, pañales sucios. Entonces, bueno, es un poco un escándalo, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De la belleza que estábamos viendo en la maternidad a nada de belleza. Sí es verdad que podríamos también establecer cierto debate sobre si Mary Kelly está idealizando o no aún la maternidad y la feminidad y de qué manera, pero eso sería otro asunto. Pero sí que, bueno, está trayendo mierda a la escena artística, a una escena artística, además, en los años 70, que ya tenemos avances feministas en Estados Unidos, pero que aún es un momento plenamente aún machista el mundo del arte estadounidense. Entonces, la mierda en el arte es verdad que había sido introducida 15 años antes por Manzoni con su mierda de artista, pero Manzoni seguía hablándonos de una idealización del genio del artista, que incluso su mierda se vende en una lata a altos precios, ¿no? El trabajo de Kelly va en otra línea, como estamos viendo. Kelly nos está hablando, como os digo, de una vivencia mucho más compleja, la maternidad sobre todo como una vivencia compleja y cómo trasladamos esa complejidad a través del archivo y del registro. La siguiente artista que os quería traer y que también prefigura la importancia que va a tener el archivo, el documento y el registro en el arte es Eleanor Antin. Antin, también estadounidense, está trabajando en fechas similares en un proyecto que también utiliza el archivo, el registro, la documentación. Su obra se llama Carving a Traditional Sculpture, talla una escultura tradicional y, bueno, os decía también de principios de los años 70. ¿Qué vemos? Estamos viendo una parte de la obra de Eleanor Antin. Son las primeras fotos de un conjunto mucho más amplio de 144 fotos en blanco y negro. Estas imágenes nos muestran a Antin, o sea, la modelo es al mismo tiempo la autora, ella misma se toma las fotografías y la vemos en diferentes vistas. Antin se pone a dieta durante 37 días y cada día se toma 4 fotografías, siempre igual, con las mismas poses, por delante, por detrás, un lateral y otro. Lo hace día tras día durante 37 días. Entonces, ¿esto qué nos puede querer estar diciendo, ¿no? Hay muchas interpretaciones también, pero vamos a optar por la vía más clásica, que sería ver que, bueno, está tratando su cuerpo como si fuese como han tratado los hombres, los cuerpos de las mujeres en la historia del arte, es como un objeto. Es un objeto de belleza, es un objeto de deseo que, bueno, incluso se puede esculpir, se puede modelar, pues es un objeto, no es un sujeto. Un ejemplo tradicional, tenemos la Venus del espejo, de Diego de Velázquez, que no en vano no solo ha sufrido unos ataques recientes, sino que es bastante famoso los ataques por parte de sufragista a principios del siglo XX. En Velázquez, Venus del espejo es una diosa. O sea, pues de nuevo estamos ante lo sagrado, algo que escapa de lo cotidiano. O sea, los ejemplos de belleza que tenemos en la historia del arte pues no, tampoco son realistas ni son posibles. Sin embargo, el caso de Antin nos está mostrando algo que ella intenta decirnos, bueno, esto es lo real, pero ¿lo real en qué sentido? O sea, nos está hablando de una belleza que ella esculpe sobre sí misma. O sea, nos habla de la belleza como algo que se construye en el día a día, no algo que sucede como algo sobrenatural o que sino como algo que se construye desde el propio individuo y, como también habéis señalado antes desde el ámbito de la filosofía, cómo la cultura, ¿no?, y la sociedad también nos esculpe, en cierto modo, ¿no? O sea, bueno, es el individuo el que esculpe su cuerpo para que sea bello, pero también la sociedad la que está haciendo hincapié, ¿no?, intentando conseguirnos que nos esculpamos todas a nosotras mismas. Esta idea también de repetición, o sea, te construyes y te construyes todos los días de tu vida, ¿no? Este régimen de 37 días se ve muy bien en la serialización de la obra de Antin.
Podemos ver aquí cómo ella decidió que se expusiera su obra, que es con 37 columnas, como os decía, cada columna uno de los días que se había fotografiado y cada fila uno de los perfiles. De nuevo, también en consonancia con cómo se está trabajando en el arte conceptual en general y en el arte minimal sobre todo. Para continuar, quería mostraros otra obra de Antin que va a poner el matiz en otros asuntos que aún creo que no han salido y que son también muy importantes. No os he traído el vídeo por no complicar la exposición, pero si os interesa podréis verlo fácilmente en YouTube haciendo una búsqueda por palabras clave como pueden ser Antin o From the Archives of Modern Art. Este vídeo es una obra audiovisual del año 87 y es el propio Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles el que difunde en su canal el vídeo. Se introduce con una pequeña entrevista, pero después ya podréis ver estos clips. Antin realiza lo que ella llama una ficción documental, que tal vez lo conoceréis también por el nombre de falso documental, que pues utiliza las herramientas tradicionales de los documentales para hablar y crear una ficción, algo inventado. ¿Qué es lo que Antin, cuál es el tema, ¿no?, de este audiovisual? Pues Antin nos dice que hay una bailarina estadounidense, negra, que tuvo mucho éxito en Europa, en los ballets rusos, y que su nombre era Eleanor Antinova. Bueno, Antinova, ella se llama Eleanor Antin. Bueno, la ficción documental parece que era evidente, ¿no? En este trabajo, entonces, os he traído con algún subrayado. Al principio se nos dice que no se conocía, os decía, había una bailarina rusa, estadounidense con un nombre un tanto ruso, que había triunfado en los ballets rusos y luego volvió a Estados Unidos. Pero se conocía muy poco, en teoría, de qué había ocurrido cuando regresó a Estados Unidos. Se hablaba de los años perdidos de Antinova. Entonces, en este audiovisual se nos dice también que una archivera, me hace mucha gracia lo de, gracias a sus tácticas agresivas, ¿no?, había conseguido recuperar en el último momento, antes de que demolieran un edificio, cientos de películas. Y en estas películas es donde está trazada esa historia perdida de Antinova. Son pequeños clips, los que en algunos vemos a Eleanor Antin haciendo de Antinova, como una bailarina que actúa, pero también a la artista Eleanor Antin haciendo de Antinova, que está haciendo de otras identidades culturales diversas. Si tenéis ocasión de ver estos clips, es bastante sencillo de ver, además, porque imita como si fuese cine mudo. Luego, realmente, de sonido solo vais a tener una música, que, más o menos recurrente. Muy curioso el clip, que consiste en un baile, que yo no sé muy bien si eso era tango o sevillana, es una cosa extraña, ¿no? También son cuestiones un poco peliagudas en cuanto a trabajar con la identidad, pero bueno, estamos en los años 80. Os quería traer esta obra por un par de cuestiones. La primera de ellas es que nos está planteando, creo, la ductibilidad de la memoria, es decir, la memoria, la historia y el documento como algo que se crea, que se construye. Se ha construido con una serie de interpretaciones, basada en una serie de objetivos, pero bueno, ¿por qué no? También podría ser construida y puede ser construida hacia otros lugares. Creo que la ficción documental sobre todo nos habla de esto, ¿no?, de poner en cuestión el documento, la verdad, la historia, la realidad, etc. Y luego, además, hay un tema bastante interesante en esta identidad que se reinterpreta continuamente. Y esta parte de la archivera que recupera en el último momento la documentación, que sería también, pensamos, la propia artista. Entonces, el papel del artista se está poniendo en relación y está jugando también el rol del artista con el rol de la investigadora y la archivera. Luego se está viendo la importancia del documento, la importancia de los archivos y de las personas que trabajan en archivo y en la investigación. Bueno, pasamos a un segundo bloque. La verdad que en arte contemporáneo y mujeres artistas hay muchísimos ejemplos en torno al archivo y al documento, entonces me fue un poco complicado hacer una selección.
Pero bueno, el segundo grupo que veo muy claro que os quería presentar era un grupo en que podemos decir que se documenta y se archiva hacia lo colectivo. O sea, si en estos primeros ejemplos el foco, os decía que había como 3 focos, creo, en la charla que quería daros. Uno era la obra de arte, otro era el archivo y otro era el activismo. En el primer bloque, creo que los 3 casos que hemos visto, la obra de arte, ese foco, tiene mucho interés, tiene mucho peso y aparecen archivo y aparece activismo. En estos que os voy a mostrar ahora, como vais a ver, yo creo que el archivo veréis cómo va tomando forma. Tenemos esta propuesta, no sé si la conoceréis, es Servicio de Información, es de Bauer, Heisler y Hasten-Teffel. Son 3 autoras. La primera de ellas, en realidad, más que artista, Bauer es es una gestora cultural que dirigía el Künstlerhaus. Bueno, si en inglés soy mala, en alemán ya es como terrible. O sea, que perdonadme si alguno sabéis alemán. Pero bueno, el Künstlerhaus en Stuttgart. Ella dirigía esta institución cultural y pone en marcha este proyecto de los años 90. ¿En qué consiste? ¿Qué estamos viendo? Bueno, ella hace lo que podríamos decir una especie de obra-exposición-archivo. Este servicio de información consiste en la creación de un archivo móvil sobre el trabajo de artistas mujeres. ¿Y qué es lo que intenta, ¿no? ¿Por qué quiere crear un archivo móvil de artistas mujeres? Pues para paliar la escasa representación de las mujeres en ámbitos como la historia del arte, las exposiciones, los museos, la escasa representación de mujeres en el mercado artístico. Si a día de hoy el tema, es claramente hay menos mujeres en estos ámbitos y están menos representadas y peor, pues en casos como los años 90, ¿no? Si nos centramos en el caso de Alemania en los años 92, el año 92, pues va a ser aún más remarcable. Estas 3 autoras, pero bueno, ya digo que con un papel muy importante de Bauer, van a decidir crear un archivo entonces de mujeres artistas que están trabajando en ese momento a través de documentación, como pueden ser folletos, catálogos, fotografías que van a reunir, con esa idea de paliar esa menor representación de las mujeres en el arte y darles un espacio y una visibilidad que no están teniendo. Es móvil, se dice archivo móvil, porque primero estaba en Stuttgart y después pasó hacia el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Colonia, Berlín, Zúrich y finalmente esta exposición archivo itinerante acabó en el National Museum de las Mujeres en las Artes de Washington. Aquí es adquirido, si bien al principio vemos que es más bien como una exposición, es adquirido y ahora mismo es tratado como un archivo que se puede consultar. La información también, si os interesa, está fácilmente, se puede encontrar muy fácil en Internet y veréis que está descrito como si se tratase de un archivo, que también es lo que es. O sea, no era solo una exposición, sino que también era un archivo en sí mismo. Este interés por recuperar una historia de las mujeres artistas en el presente está en línea con otras propuestas de artistas y de investigadores que están recreando, intentando crear, intentando construir e investigar sobre la historia de las mujeres en la historia del arte, y que quizá haya muchos casos ya que conozcáis, que intentan recuperar esta historia de las mujeres y ponerla en valor. La diferencia es que esta propuesta que hemos visto ya se empieza a basar de forma muy clara en la creación de archivos. En paralelo, vamos a ver, ya nos vamos un poquito después, ¿no? Al 2007, y vemos esta propuesta que es de Susanne Lacy y Leslie Labovitz. Estas 2 artistas hacen una propuesta que me parece de gran interés. Y es que ellas tienen un archivo. Ellas, con el paso de los años, estas 2 artistas han ido creando un archivo constituido por, digamos, recortes de prensa, notas, fotografías y material efímero generalmente, de activismo feminista en los años 70. Ese es como el foco principal. Entonces, este archivo que tenían Lacy y Labovitz era suyo, o sea, un archivo de ellas que pues, la gente puede más o menos consultar. ¿Y qué ocurre? Performing Archive se llama la obra. Si el archivo se queda solamente para ellas, parece que no se utiliza, ¿no? Que no cobra vida. Entonces, hacen esta propuesta. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos una instalación en la que hay unas cajas donde está este archivo de Lacy y Labovitz, de las 2 artistas, y aparte unos audiovisuales. Bueno, las artistas, como ya digo, no querían que ese archivo se quedase pausado, ¿no? Como oculto,
sino que lo que hicieron fue pedir a unas mujeres más jóvenes que trabajaran con su archivo, que lo consultaran, lo tocaran y seleccionaran algunos documentos que son los que vamos a ver en las vitrinas de la sala de exposición. Pero no solo eso, sino que pensaron, vamos a grabarlas, vamos a grabar el acto de tocar el archivo, de seleccionar, de ojear, de sorprenderse ante lo que vemos. Entonces, eso es lo que vemos en los vídeos, de ahí el Performing Archive. Son artistas que ya están pensando en, es interesante que estemos creando una historia de las mujeres artistas, pero también es interesante que esa historia que estamos creando, esos archivos, también cobre vida, también sea utilizado, en este caso, por generaciones más jóvenes, de mujeres más jóvenes. Y ahora os traigo una propuesta española que creo que también va a ir un pasito más allá. En este caso es una propuesta de Caramés, Nogueira y Permuy que se llama Contenedor de Feminismos. Le he puesto unas fechas, pero es un poco complicado fecharlo. Ahora veremos por qué. Esta obra formaba parte de, y forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía. No sé si habréis visto el nuevo montaje de la colección permanente, que ya lleva más de un año. Este nuevo montaje se conforma y se organiza a través de una serie de episodios de la colección permanente del museo. En el 8º episodio, que se llama Éxodo y vida en común, encontramos, no sé si lo visteis, si no, es verdad que también a través de la web del museo, en el apartado de colecciones, vais a poder recorrer el episodio 8, porque es que ahora está cerrado temporalmente. Entonces, podréis verlo y encontraréis, y espero que quizá os llame la atención, que hay muchos archivos, que hay muchos documentos. Por ejemplo, hay parte del archivo del 15M, hay una obra de García Andújar que se llama Archivo Postcapital y, como os decía que quería traeros artistas con una perspectiva feminista, está este contenedor de feminismos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos una instalación, de nuevo, con pintura sobre madera, material documental y un audiovisual en el que habría unos vídeos, en este caso relacionados con el sindicalismo en España. Pero, claro, vemos así la obra y la verdad que yo creo que eso es lo que le pasa a mucha gente a veces que visita los museos de arte contemporáneo, ¿no? Parece que no acaba de tener sentido y no es así como lo acaban de pensar sus autoras. En realidad, esto también era un archivo móvil. A raíz de la introducción de este contenedor de feminismos en el museo, se realizó lo que ellas llaman una docuacción, que es una acción, aquí yo creo que se puede ver, ¿no?, que en un lateral está el contenedor de feminismos y mientras las mujeres dialogan. O sea, la idea del contenedor es que las mujeres dialoguen sobre un tema alrededor del contenedor, que en este caso de sindicalismo. Podéis ver los vídeos en la web de Contenedor de Feminismos, de esta docuacción y de otras docuacciones que han ido realizando alrededor de diferentes contenedores de feminismos. Entonces, aquí las mujeres dialogan, hablan, comparten experiencias. El archivo no solo es algo que han creado unas mujeres sobre la historia de mujeres, por ejemplo, estadounidenses, no. Es una historia que creamos entre todas. Entre todas podemos crear también un archivo que todas podemos activar, ¿no? Esto es bastante interesante. Entonces, graban también, comparten luego a través de su web este diálogo que se crea, porque el diálogo también es fundamental. El diálogo se va a reflejar en esos materiales documentales que se acogerán en el archivo, en algunas grabaciones. Pero es fundamental, ya digo, cómo va creciendo esa complejidad del archivo. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo una obra de arte, decíamos, obra de arte, archivo, activismo. ¿Qué más da, no? O sea, al final es una propuesta creativa, es una propuesta con unas ideas muy claras que está sabiendo poner sobre la mesa y llevar a la práctica. Aquí vemos cómo está en una de las primeras acciones, docuacciones lo llaman ellas, de feminismos. Para que veáis, por eso os decía que la fecha es compleja, porque realmente no me interesa, solamente no quería mostraros ese ejemplo que está en el Reina Sofía, no, os quiero mostrar este proyecto en toda su envergadura, ¿no? Y cómo lo han ido desarrollando. El último bloque, creo que voy bien de tiempo, es una serie de propuestas que no quería obviar, la verdad, y las he agrupado como documentar y archivar, llamada Otras Identidades. Entonces, hemos estado viendo muchos archivos, habéis visto que muchos de ellos incluso eran, pues ya digo, por ejemplo, estadounidenses o de los supuestos centros del arte. Bueno, quería traeros cómo mujeres
Pueden ser mujeres racializadas, mujeres que tengan otro tipo de identidades, que creen que siguen siendo invisibilizadas en estas propuestas y que llaman también a visibilizarse también a través del archivo, también a través del documento y el registro. Esta propuesta de Mónica Mayer, la artista Mayer, se llama Archiva Obras Maestras del Arte Feminista en México. Bueno, no deja lugar a dudas el título ya de qué vamos a hablar, ¿no? Vemos una imagen porque este archivo obra, se expone regularmente. Entonces vemos cómo trata las cajas con cuidado, ¿no? Y expone también unas fichas. Son las fichas de esas obras que ella considera que son obras maestras del arte feminista en México, artistas de mexicanas que normalmente pues, no son consideradas en las grandes historias del arte, supuestas grandes historias del arte. Estas fichas también las podéis encontrar en Internet. Lo mismo, con una búsqueda rápida en Google lo encontraríais. Y muy interesante, ya digo, el archivo no se queda no es solo un archivo físico o un archivo físico que además bueno, itinera como exposición, sino que se lleva a la web de manera que cualquiera pueda consultarlo, compartirlo y utilizarlo. Pero el caso de Mayer me interesaba por algo más. Y es que en una de las exposiciones, en concreto la de 2016, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando se realizó ahí esta exposición, ella decidió también que ocurriese al mismo tiempo una editatona. No sé si estáis familiarizados con el término editatona, pero hemos hablado de la misoginia que hay en la historia, ¿no? Más o menos. Entonces, eso también se ha reflejado en plataformas y en herramientas, en instrumentos culturales como pueden ser la Wikipedia. En Wikipedia hay datos sobre esto, hay un mayor número de hombres que de mujeres reflejadas en Wikipedia y las mujeres que aparecen en Wikipedia están menos tratados sus datos. La mayor parte no tienen imagen o, pues ya digo, sus datos están muy reducidos en comparación a las figuras masculinas que aparecen en Wikipedia. Además, estas figuras femeninas, estas mujeres que aparecen en Wikipedia, el tratamiento de los datos también es bastante machista en muchas ocasiones, ¿no? Hay artistas célebres que lo primero que se dice es madre de, es hija de, es esposa de. Bueno, entonces es importante y queda por hacer un trabajo y se está haciendo en Wikipedia. ¿Cómo se está haciendo? Con esto que os comentaba, con las editatonas. Una editatona es que muchas mujeres, en principio mujeres, se reúnen para mejorar las entradas en Wikipedia de mujeres. En este caso, la editatona que se celebró en esta exposición era de artistas mexicanas. Aquí decían que no tienen entrada en Wikipedia. Y consistía en crearlas. O sea que el proyecto de esta artista, que veíamos que tenía su archivo, que lo exhibía y que lo compartía, además quería mejorar realmente la situación de este colectivo. Quería intervenir, ¿no?, lo más posible. También quería traeros otro tipo de propuesta que va a llamar la atención sobre otras identidades que también han sido invisibilizadas. Y de nuevo vamos a ver una propuesta que aquí el polo archivo también va a ser determinante. Quería traeros en concreto la documentación en torno a LSD, que es un colectivo que forma parte que se encuentra dentro del archivo queer. El archivo queer, no sé si lo conocéis, se conserva en el centro en el que trabajo, en la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía, y actualmente se puede ver y se puede consultar íntegramente en la Digital del Reina. No sé si conocéis esta plataforma, la verdad es que es un proyecto en el que lleva trabajando el museo muchos años y que por fin ha visto la luz, pues yo creo que no lleva ni un año, ¿no? O sea, que tiene todavía una vida corta, así que por eso quizá no lo conocéis, pero que espero que esto sea una oportunidad para que después podáis indagar en este proyecto. La Digital del Reina es una plataforma que no solo va a recoger, no es un repositorio al uso ni una biblioteca digital, no solo recoge material bibliográfico digitalizado que uno puede hojear, ¿no? Incluye mucho más, incluye archivos, incluye el archivo fotográfico del museo, fotografías que se toman de las exposiciones y obras. También las obras de arte forman parte de la Digital del Reina. Luego, todo el material de interés para ser digitalizado va a ser digitalizado conjuntamente en esta plataforma. ¿Cuál es el interés? Pues que yo me pongo en la piel de una investigadora, si yo estoy, por ejemplo, buscando sobre lo queer, si yo hago una búsqueda,
me va a recuperar obras de arte, me va a recuperar libros, me va a recuperar un artículo en un catálogo, porque incluso puedo hacerlo por palabra clave, o sea, me puede ir hasta la palabra, ¿no?, en concreto en un documento. O sea, digamos que mis búsquedas no se van a ver limitadas por si es una obra de arte, si es un documento de carácter bibliográfico o archivístico. No se va a ver limitado por eso, y eso es bastante importante, ¿no?, porque al final nos estamos moviendo en este magma que os ponía. Entonces, para el investigador esto también va a tener interés. Entonces, bueno, quería contaros esto, aunque espero no haberme ido mucho por ese camino. El archivo Queer forma parte de los archivos que están, ya digo, en el Centro de Documentación del Museo Reina Sofía y como es en gran parte digital, o una parte importante es digital y estaba digitalizado, ha formado parte desde este primer año de la digital del Reina. En concreto me interesa la serie LSD, no sé si conocéis a este colectivo, que ellas asimismo se han dado como diversas siglas, diversas expresiones para estas siglas. LSD puede ser lesbianas sexo diferente, lesbianas salen los domingos, lesbianas sin desodorante, etc. Es un colectivo activo en Madrid en los años 90, muy en sintonía también con la Radical Gay, y ambos son incluidos en el archivo Queer porque son los primeros colectivos, que están en este caso en Madrid en los años 90 trabajando sobre este cuestionamiento de la identidad sexual. Como el colectivo LSD está dentro del archivo Queer, pues bueno, si os interesa podréis explorarlo e ir viendo los documentos que forman parte, incluso luego irlos hojeando. LSD vais a encontrar material efímero, pero también como trabaja creando fanzines, también podréis verlos al completo. Y es muy interesante que estamos hablando de lo público, ¿no?, de cómo los archivos pueden hacerse públicos, pueden llegar a las personas, pueden activarse, qué sentido tendrían si fuesen privados completamente y nadie pudiese acceder a ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí, conservación para un futuro en que se abran, quizá. Esto en lo digital, claro, nosotros que trabajamos sobre todo, yo que trabajo sobre todo con prácticas artísticas contemporáneas, bueno, hay que tener especial cuidado sobre todo con los derechos de autor, de propiedad intelectual. Entonces, claro, si todo lo digitalizamos, pero luego realmente para hojear, para llegar al documento, no voy a poder desde mi casa, pues bueno, lo estoy haciendo público, pero al final ese hacer público no me va a llegar hasta el final, no voy a llegar al final del camino o a donde me gustaría, que es llegar a las personas en su casa y que lo puedan consultar digitalmente. Eso pasa a veces con esta plataforma que os comentaba, la Digital El Reina. Está digitalizado, pero por temas de derechos de autor muchas veces me voy a quedar como en esta pantalla. No voy a poder hojear una a una las páginas que conforman el documento, por temas de derechos de autor, que en arte contemporáneo es que, claro, la Biblioteca Nacional no tendrá estos problemas, pero nosotros sí los tenemos. Entonces, una cosa muy interesante es que el archivo Queer, cuando se dona, no solo se dona al Centro de Documentación del Museo Reina Sofía, sino que también hacen uso de una licencia Creative Commons. Entonces, esto hace que cualquiera de vosotros, si os interesa, podáis consultar esta documentación al completo. Y que lo publico, ¿no? Entonces pues llega un poquito más. Finalmente, a mí de lo que más me interesa de los archivos en el arte es cómo se pone en juego, ¿no?, archivo y obra de arte. Pero creo que incluso estamos llegando un paso más, o podemos llegar un pasito aún más. Y os quería presentar, en este caso va a ser una única propuesta en este bloque final, que se llama documentar y archivar lo llamado nuevas formas híbridas, ¿no? Quería traeros un caso muy concreto. No sé cuántos de aquí tendréis Instagram y estaréis familiarizados con cómo funciona, pero hay una periodista y escritora española, Cristina Fallarás, feminista, y a partir del, tengo la fecha exacta, en agosto de este año, a partir del 27 de agosto, pues como todos sabemos este verano, pues hubo un caso terrible en el fútbol español, ¿no?, de Luis Rubiales hacia una jugadora. Entonces, Cristina Fallarás lanzó una iniciativa en sus redes sociales. Y este llamamiento, este enojo ante las situaciones de abuso, de agresión que las mujeres sufrimos, ella lo que empezó a hacer es compartir los relatos que le iban llegando de forma anónima a través de mensajes. O sea, ella empieza a compartir. Instagram funciona mucho con fotos, pero es verdad que esta propuesta que ella hace, o esta iniciativa que ella toma, es compartir textos, pequeños textos.
Si ojeáis el Instagram de Cristina Fallarás, os he traído un pantallazo, es brutal. O sea, intentaba contarlo, es que no son centenares, es que son 1 millar de testimonios de mujeres de todo el mundo sufridos a lo largo de su vida de abuso y de agresión. Esta iniciativa, digo, traerla aquí, espero que no parezca frívolo, o sea, es todo lo contrario. O sea, es decir que ese activismo que estábamos viendo es importante y que también llega desde lo visual, también llega desde las nuevas tecnologías y propuestas como las de Fallarás además hacen que llegue a nuestro dispositivo, que mi feed, ¿no?, mi alimentación de Instagram se alimente continuamente de este tipo de relatos, que nos dan una idea, en este caso es un registro del abuso y de cómo el abuso es continuo en todos los lugares, a todas las edades, hacia las mujeres y creo que la iniciativa de Fallarás, como ese tsunami de continuo de relatos, lo refleja muy bien. Poco importa si esto es obra de arte, es archivo o es activismo, ¿no?, ¿Dónde queda? O sea, lo interesante sí está trabajando con el registro y con la documentación, porque le interesa que esos testimonios se hagan públicos. Bueno, os traía al final algunas así palabras, se han movido algunas al cambiar la versión del PowerPoint, lo suponía, pero bueno, espero que estas como pinceladas que hemos dado sobre las prácticas artísticas contemporáneas, en este caso de mujeres, os hayan llamado la atención y, bueno, os animen quizá a ver más propuestas de arte contemporáneo. Muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad. He estado muy a gusto. Moitas grazas, Laura. Foi moi interesante a túa exposición, eses 3 focos de obra de arte, arquivo, activismo, como todas poden estar relacionadas e todas poden confluir casi nun punto final. Seguro que nos va a propiciar distintas preguntas que espero que surdan agora no espacio de debate. E tamén, como desde a primeira exposición da tarde con Guillermo, que nos falou de arquivo como escenario con distintos actores, como continuou a exposición de Manuel con esa visión do que facemos os arquivistas e con ese enfoque da historia da filosofía para acabar casi en esa mestura entre a obra de arte, o archivo e activismo. Seguro que nos vai dar lugar a moitas preguntas e moita reflexión que seguiremos pensando cando teñamos e podamos ler os textos dos 3. Manuel, Guillermo, si subides ata aquí para que podamos dar. Moitas gracias tamén aos 3 por cumprir cos tempos, porque vamos perfectamente de tempo. A ver, ninguén se anima. A ver, Gabriel e Pedro, despois. Nada, moitas gracias aos 3, realmente foi moi interesante. A min gustame moito os temas conceptuais e a reflexión que vaya máis alá da realidade concreta na nosa profesión, non? Porque creo que sempre hai que ter unha perspectiva máis amplia e vernos realmente situados no mundo que é moito máis amplio do que aparentemente pensamos. Entonces, lembro que como cando estudiaba historia, estaba rematando a carreira, hubo un profesor que de repente nos empezou a decir que a historia, realmente esa idea idealizada que tiñamos da historia, non era tal cousa e tan idealista, e nos empezou a mencionar por primeira vez a Michel Foucault e a poñernos en cuestión moitas das presuncións que nos tiñamos. E en relación, isto ven un pouco en relación con tamén con este cuestionamento que Manuel Torres nos convida a facer e que eu penso que é moi necesario para, como decía, vernos desde outra perspectiva. E gústame tamén esa cita de Harari, de ese bestseller mundial, de que a orde que rexe as nosas vidas é imaginaria. E a min todas estas reflexións, de todas formas, créanme unha tensión e unha contradicción evidente, que eu penso que ese é o papel que ten que
que ter a filosofía e a reflexión que fagamos desde diferentes puntos de vista sobre a nosa profesión. En esa tensión, o que vexo a contradición que me produce despois enfrentarme ao meu traballo, porque efectivamente eu son consciente de que moitos dos fundamentos do meu traballo son imaginarios, pero teño que facer o meu traballo, porque estou dentro dun sistema que me obriga a facer o meu traballo da mellor forma posible, e para eso teño que prescindir un pouco dese mundo, desa contradicción e centrarme no práctico, en facelo da mellor forma posible. Entonces, esa contradicción creo que nunca me vai a abandonar, nin creo que nos abandone a ninguén, e trato de justificala porque hai un aspecto de análisis que tamén temos que ter en conta, que é o sistema xurídico-administrativo no que nos encardinamos. Igual, en outro ámbito, por exemplo, os médicos que operan nun hospital non poden pararse moito a filosofar sobre a súa tarefa e o sentido do que fan. Teñen que facelo porque están metidos aí con independencia de que despois podan. E lembro tamén reflexións e análisis como as da profesora Xana Duranti nos seus artigos sobre a burocracia e sobre a diplomática e a arquivística. E lembro dunha frase que se me quedou grabada. Dicía, como a burocracia non pode pensar os documentos, necesita fabricalos e crear as fórmulas para que o sistema continúe. Non sei se cito exactamente, cito de memoria, pero quero dicir que ás veces temos que ter en conta que estamos dentro deses sistemas que nos obrigan a continuar e a realizar o noso traballo tendo en conta esos condicionantes, aparte de todos os outros que tamén se expuxeron aquí esta tarde. É simplemente contar esta contradicción persoal e que non sei se que outros profesionais tamén a teñen. Sí, yo sí que diría alguna cosa. Guillermo, que es profesional de archivos, a lo mejor tiene algo. Sí, no, me interesa esa reflexión y sí que me gustaría incluso prolongarla, si no te importa, porque es verdad que la realidad a veces se nos impone y uno tiene que resolver, pero muchas veces lo que hace en ese día a día que tú tienes que afrontar te hace cuestionar los conocimientos, saberes, la archivística que tú has recibido y cambiarla. Si quieres, hemos tenido en el archivo, por ejemplo, un caso muy concreto, y ahí me he dado cuenta que muchos de nuestros métodos de trabajo vienen heredados de una archivística que trabaja en otros ámbitos. Por ejemplo, generalmente es de archivos más antiguos, medievalista, con lo cual pues hay, por ejemplo, un miedo a hacer muchas copias. Hay unas limitaciones que vienen porque que están consagradas en textos y en manuales, pero es porque realmente están pensadas para otros archivos. En tu trabajo diario con unos archivos actuales muy diferentes, entra en contradicción. Y lo que hay que llegar a pensar es que quizá toca cambiar ciertos procedimientos y cierta metodología que es antigua, que está construida sobre ideas de archivos de otra época, sobre unas experiencias de consulta de otra época. Hay un caso muy concreto y que además está como de actualidad en los investigadores, que es el caso de las copias estas con el teléfono móvil que se hacen en las salas de investigación. Hay unas resistencias enormes, incomprensibles con este tema. Y creo que en parte es porque los archivos hace 40, 50 años eran de otra dimensión, la investigación era mucho más reducida y era posible esos servicios de reprografía que enfrentaban a peticiones no demasiado numerosas, no muy voluminosas, y eran capaces de afrontarlo.
50 años después es imposible. O sea, hay gente que quiere consultar y quiere 300, 500, 1000 de copias. Entonces, esa metodología, esos procedimientos no te sirven. Y tu día a día, al final, entras en contradicción y lo que te das cuenta es que está mal. El manual estaba mal, hay que cambiarlo. Sí, estou completamente de acordo. Pero tamén como arquivista que estou traballando e cada día vou aprendendo algo e introducíndome en novas áreas, pues, por exemplo, nas redes sociais. A min realmente as redes sociais interésame sobre todo desde o punto de vista profesional. Desde o punto de vista persoal, prácticamente son un usuario cero. Vamos, teño as miñas contas e tal. Pero desde o punto de vista profesional sí que me interesa moito e na miña práctica diaria vexo un montón de paradoxas. Por exemplo, eu trato de transmitir que os arquivos non son o documento medieval do que ti falabas, ese documento que os historiadores positivistas e os arquivistas positivistas poñían no altar. Simplemente, de vez en cando, poño algún documento medieval, un pergamiño, e se en galego millor ou en latín, pero tamén gústame tratar de transmitir que os arquivos somos moito máis que eso, que temos documentos contemporáneos, documentos que falan de realidades moi próximas e conflictivas, por exemplo, a guerra civil ou a transición democrática. E o que comprobo, non sei se é que os nosos usuarios son de un perfil moi determinado, é que esos temas contemporáneos e conflictivos non lles interesan nada. Os gústame que acadamos con esos documentos son mínimos. Sin embargo, si poñemos un pergamiño un día, aquelo se dispara e o interese é brutal, pero ademais estou seguro que a maior parte dos que lle dan o gústame non son capaces, non son quen de entender, nin de ler, nin siquiera de contextualizar. Bueno, non sei, estou facendo un pouco, pero moitos deles teñen, o sea, aquela antigua visión de sacralizar o documento singular do que eu trataba de fuxir. Entonces, é un diálogo moi interesante, pero moi paradóxico tamén, non? Bueno, enhorabuena por la exposición de los tres ponentes, porque nos hacen pensar, y no solamente eso, sino que además nos inquietan por diversas circunstancias. En mi caso estoy jubilado y no debería de preocuparme tanto, pero me siguen inquietado. Por tanto, pues no sé, aquí estamos. Cuando Philip Sands recorre los archivos europeos recopilando información para poder construir el archivo del genocidio a base de comprobar que la repetición de legislación nazi referida a los judíos conllevan una sistematización que permite decir que hay un propósito determinado que sigue unas pautas que van desde, primero de todo, la pérdida de la identidad, es decir, se les desprohíbe, perdón, se desprohíbe es una palabra que no existe, se les despoja de sus documentos identitarios y de sus documentos de propiedad, de tal forma que quedan sin bienes. Y lo siguiente es quitarles esos bienes de los cuales ya han quedado sin títulos. Y a continuación se les concentra en un lugar determinado, que puede ser Gaza, pongamos por caso, ¿no? Y finalmente, como se les desprovista de su humanidad, que es el paso final, puesto que no son hombres, nos los cargamos, porque total, tanto da. En este proceso hemos visto la construcción de un archivo con una finalidad determinada. Y
existe, el archivo existe, aunque no exista físicamente en un lugar determinado. Me parece que es una exposición que nos hace realmente sufrir de alguna forma por las gentes que están presentes y sufriendo todo ese proceso también. Cuando se ha hablado de genocidio, yo creo que el paralelismo es tan evidente que no cabe escapatoria. A Manuel perdona que te llame así, Torres Ribeiro, quería preguntarte, tú cuando vinculas la creación de los documentos, al lenguaje, y cuando, por otro lado, podemos afirmar que el lenguaje es mi patria, ¿esa creación de documentos es algo individual o es algo colectivo? Porque cuando yo digo es mi patria, estoy refiriéndome a una organización política determinada. El colectivo, siempre colectivo. El colectivo, bien. Y finalmente, un incordio para ti. No he visto ni a un solo hombre en el campo feminista. Claro. ¿Tan malos somos? Es decir, no hay nadie, no hay ningún varón que participe en toda esa lucha. No puedo creerlo, de verdad. Bueno, tenía que hacer una selección. Entonces, en esa selección, creo que todos, si os pregunto, venga, vamos a decir un artista contemporáneo, ¿no?, español, es que es raro que a alguien se le empiece a ocurrir mujeres. Entonces, creo que hombres vamos a encontrar, si hablamos de perspectiva feminista, si hablamos de cuestionar la historia, si hablamos de cuestionar regímenes autoritarios, o sea, siempre vamos a encontrar figuras de hombres artistas porque son las que siempre tenemos en el imaginario y me parecía interesante traer perspectivas de mujeres feministas. Pero cuando he hablado de lo queer, está el colectivo, es un archivo más grande, no solo incluye el de estas mujeres lesbianas, y está, por ejemplo, la Radical Gay, que son hombres gays, o sea que, bueno, no lo he puesto, pero era un camino por ahí para tirar, pero no me daba tiempo. Y he preferido seleccionar mujeres, sí. Na ficción que vos contaba de Arquivos da Realidade, se me olvidou contar unha cousa, que o que eu creo que trataba de plantexar en toda a reflexión que facía era, vale, os nazis franquistas que fan ese experimento, que linguaxe utilizan, que colectivo, que nas alusións que facías ti, lle permite a alguén pensar que poñer unha cámara ali para gravar aquilo é algo que debe documentarse. Do mesmo xeito que a Tales de Mileto o Aristóteles se lle ocurriu que era válido sentarse e escribir un tratado de física ou sobre a Orgea da Fisis. Por qué? Porque alguén pensa que documentar un asesinato de un montón de xente pode ser un experimento educativo. Ese documento, en a ficción, pero creo que Arquivos de Realidade é o título do libro da miña ponencia, ese documento acaba nun arquivo militar. E durante o franquismo, igual que os nazis, se dan conta que esos arquivos son perigosos, porque contan o que fixeron. Non a intención co que se fixo, intención para educar a xente que tiñan os nazis, para conseguir que toda a poboación quedara calada e educaran adecuadamente os fillos, e se oculta dentro do arquivo na ficción, un arquivo militar. Pero a filla, na ficción, do que fora da filla, a filla do que foi fillo da muller violada, acaba sendo parlamentaria no Parlamento galego e descubre o arquivo. E entón, diante do Parlamento galego, dalle voz, gracias a esa documentación que estaba ali, con unha intención completamente diferente, dalle voz a algo que non tiña voz. Non foi a intención coa que o documento foi incorporado ao arquivo militar, que na escena que vos contaba era que un funcionario quería deixar constancia de como se lograba educar a poboación. Entón, a parlamentaria fai gracias ao arquivo, que foi esta vez a sociedade creou ao señor, lle deu a linguaxe para crear o documento o film que se fixo. Pero tamén a sociedade crea a posibilidade de que ese arquivo quede aí, para que teña outros usos. Entón, eu creo que a pregunta a que trataba de facer en todo o artigo, en todo o documento que, bueno, tedes acceso, era, bueno, que temos que facer dende a filosofía e dende os arquivos para que ese experimento non volva a pasar. O sea, que para que non haya a posibilidade de que alguén se lle ocurra que é educativo filmar
como masacrar a todo un conxunto de varóns é algo aceitado. Hannah Arendt, que, bueno, nos arquivos que analizou para o seu libro sobre a banalidade do mal, o que fai precisamente eso. Foi gracias aos arquivos dos nazis. Pero ela tamén cuestiona a intervención dos xudeos dentro do proceso contra Eichmann no suizo en Jerusalén. E entón, o que nos permite nos arquivos é que haya múltiples voces. Múltiples. E iso é o que temos que facer. O permite o arquivo e o permite a filosofía, que nos permite reflexionar para que cuestionemos a lectura que primeiramente se fixo. Igual que o que plantexaba a compañeira, temos un montón de voces masculinas e o que quizás hai que elegir é dar, dende a posibilidade que dá a documentación que existe en arquivos ou en arte, darlle voz a que normalmente está silenciado, porque sempre parece que o universal único que existe é sempre do varón e nadie máis. Entón, bueno, iso é o que se me ocurría co que me dixeches, non sei se te contesto, te provoco, te fago... Sí, no los incluidos, sí. Creo que Desiree, no sé si Desiree creo que tenía una pregunta. Desiree. Non é tanto unha pregunta, senón resaltar un aspecto que me pareceu, entre todos os moitos que me encantaron, de Laura, porque soy archivera de la Universidad de Santiago, pero antes soy licenciada en Historia del Arte, con lo cual tenía especial interés en escucharte por el enfoque que le ibas a dar a esa vinculación del arte y los archivos, y la verdad que me ha gustado porque me ha parecido original, me ha gustado mucho. Y me quedo con el activismo, porque creo que los archivos podemos desempeñar un papel fundamental en ese punto, y me explico. En dar el espacio, la cabida de la custodia para aquellos fondos documentales o tampoco tan grandilocuentes, sino para aquellos documentos personales o de un colectivo que de otra manera no se van a conservar y que son interesantes para la historia. En nuestro caso, en la Universidad de Santiago tenemos un proyecto con el Departamento de Historia Moderna, con Istagra, en el que vamos recopilando, es un archivo vivo, todos los documentos, panfletos, programas, folletos del movimiento estudiantil antifranquista de la Universidad de Santiago. Entonces, ellos gestionan la donación de particulares y poco a poco nosotros somos los custodios de toda esa documentación y ese proceso. No conocía vuestro proyecto, me parece muy interesante, pero coincide un poco con el de mi compañero de la universidad, me imagino que habrá más, con mi compañero de la universidad, del archivo de la Universidad de Alicante, que en su proyecto de montar un fondo documental de la memoria democrática, pues contactaron con una persona muy relevante en el periodo franquista y posterior, en la transición, que tenía un bar en la ciudad, y allí era el espacio en el que libremente las personas se podían expresar como realmente eran, se podían comunicar, se podían relacionar y ser libres, ¿no? Entonces, ese espacio, él mismo era un activista en la sombra y no tan a la sombra después, con fotografías, con documentos, conservó todo, absolutamente todo, cuando no podía ser mostrado. Entonces, pues mi compañero con su equipo pues intentó rescatar todo ese fondo. De ese fondo fue creciendo con otras aportaciones, con la Oficina de Igualdad de la Universidad, que tenemos en todas las universidades. Se están haciendo proyectos muy interesantes en ese sentido, y eso ha generado que el proyecto fuese creciendo, se fuese divulgando y fuese apoyado socialmente. Entonces, yo creo que los archivos también podemos desempeñar ese papel de activistas, en el sentido de conservar esas historias más grandes de un colectivo o más pequeñas de alguien personal, que merecen ser contadas y ser preservadas para el futuro. Simplemente quería decir eso. Gracias.
Ai, por cierto, que tenéis de director a Manuel Segade, que non foi compañero mío de promoción, pero fuimos coetáneos en eso e es un tío estupendo. Simplemente eso. A ver, ¿no os animáis más? Thank you very much to all three contributors. I thought those were great presentations. My reflection, first of all, was just to think back to when I was a student learning archives a good many years ago now, and I think everything that we studied and everything that we read consisted entirely of literature that was generated within the archival community. There was no sense at all at that time that archivists could learn anything from or other disciplines or could contribute to thought in other disciplines. And I think it's great that we've moved beyond that very isolated worldview that we had 40-odd years ago to realise that what we as archivists do has impacts in other fields, and what people in other fields do can have an impact on us, and I think that's absolutely great. My specific questions, Manuel, are for you. Those people here who know me won't be entirely surprised by this, because I do have some interests in philosophy of my own. I have two questions for you, Manuel, if I may. Okay. The first one relates to your four-part framework on which the rest of your research really hangs. You may have picked this up in your presentation, and I may have missed it, but and if so, I apologise. But I would be interested to learn a little bit more about where that framework came from, whether you developed it yourself or whether it was one that emerged from a study of literature or your conversations with archivists, because it did strike me when you were describing that framework that it was one of a number of possible frameworks that you could have chosen. So I'd be interested to know a little bit more about that framework, where it came from and why you chose it. Okay. Okay, and my second question relates to literature within archives in which philosophy is discussed. Quite a lot of the philosophers who you mentioned have been written about, not necessarily in any great depth or profundity, but within the archival literature, people have written about Derrida, about Foucault, about Walter Benjamin, I suspect about Aristotle. I myself have written about Searle, so I would be interested to know whether in the course of your research you were able to make use of archivists' view of philosophers, and if so, at what level and at what depth? Yep. Bueno, en galego, ¿no? I could answer you in English if you want, but I think for the rest of the audience it's better in Galician. Ok. Empiezo por la segunda, ¿vale? Para preparar o artigo, a ponencia, empecé a leer un montón de arquivistas en varias revistas de arquivística. Sobre todo empecé por artigos ou algún libro sobre a historia dos arquivos. E logo me fui acercando a literatura máis cercana ao século XX, ¿no? Donde arquivistas reflexionaban sobre o xiro que supuso a aparición, dende un punto de vista filosófico, cousa que supuso a aparición da ciencia que se denomina arquivística, ¿no? No século XIX. E a maior parte das citas que hai ali son de filósofos do século XX. Casi ninguna referencia a filósofos antigos. Antigos me refiro, sí, prácticamente, alguna alusión a Marx, os arquivos como alguna consolidación da explotación da infraestructura,
sea, un modelo así marxista filosófico para construir unha lectura dende os arquivos. Pero a maior parte dos artigos que leín e están en la bibliografía do artigo, ahora mesmo de memoria non podría decirchos, están centrados en, supoño que porque hai máis divulgación, aparecen os filósofos como Foucault, cambiaron moitas maneiras de ver, sobre todo porque a veces era imposible entendelo, e entón o que non entendía moita xente, pois chamaba a atención. Logo hubo cada vez máis e Derrida, o mal do arquivo. Entón, a maior parte da bibliografía que estiven consultando, na que arquivistas falaban de filosofía, se refería a filósofos do século XX. Casi ninguén, que eu recorde agora, dos que leín, falaba de Han, da infocracia, que eu creo que quizáis das cosas máis interesantes que hai, a pesar de que a mí personalmente a veces me cabrea este señor, me enfada, porque parece que escribe aforismos e entón lanza unhas frases que lle deben sentar moi ben cando meditando, porque se dedica a meditación, chega a elas, pero que logo conecta unas con outras. Entón os libros a veces son os libros de Han, que son pequenos, e seguro que están tamén en inglés traducidos, porque se traducen en todas as linguas europeas. Entón, eso, en cambio de que eu, pero bueno, todos somos que eu mirara a maior parte dos artigos donde se falaba de algo relacionado con a filosofía son todos do século, de cousas de filósofos do século XIX. O que intentei facer era, e agora te contesto a primeira, a filosofía eu creo que é te tens que empapar do que estás estudiando e tratar de crear unha especie de estructura conceptual que te permita entendelo e entender as raíces radicais. Raíces radicais, o radicalismo significa non ser así un que pon bombas, sino buscar os fundamentos das cousas. Entón, en esa construcción deste framework, desa estructura para construir o artigo, os artigos que describían como surdiu a arquivística, me pareceu que había sempre esos 4 pasos, que era, primeiro hai que crear un documento, logo hai que, de alguna maneira, identificarlo como interesante para formar parte dun arquivo, logo hai que metelo dentro do arquivo para que de algún xeito sea descrito e logo hai que dar acceso. Hubo un par de artigos, creo que un español que se chama Tello, e están tamén citados na bibliografía, que me serviron como de estructura, pero coas persoas que falei como de estructura para crear ese framework. E logo, as persoas coas que falei, nos 3 arquivos galegos, me quedou un que quería ir, que de pequeno sempre iba, que é o Arquivo Histórico en Coruña, outro que hai aquí en Galicia. Me pareceu que eles, os 3 persoas coas que falei, tamén utilizaban esa maneira de entender. Entón, con esos 4 pasos, que me parece que son, a mí me parecían que os dabades como naturais, na maneira na que contábades os arquivistas cos que falei na bibliografía que fun lendo. Entón, sobre estos 4 pasos, tratei de construir o que debería quizá ter feito era deixar tanto o nome de filósofo, pero bueno, tratar de construir como dende a filosofía se pode cuestionar esa naturalidade, esa función que nas conversacións en a literatura parece que a dades como algo sagrado, por aí estaría o decano, é dicir, un arquivo ten unha función sagrada que integrar dentro de sí os documentos, unha vez que están ali, custodialos, e por eso a veces en algún arquivo casi me matan porque quisen facer unha fotografía de un documento do século XIX, que era de Conso aquí en Santiago, dunha manicomio, e entón tratei de construir eso. E unha cousa, non sei se te contestei as 2 preguntas. Eu creo, e en todos os campos nos que fixen investigación, a interdisciplinaridade, é dicir, que haya mezcla de ciencias é imprescindible. Porque, senón, o calado político que cada ciencia ten, que estaba aí nunha cita que poñía ao final, nos come. E esa interdisciplinaridade te dá unha riqueza que non tes en ningún outro campo. En todos os sitios onde fixen algún tipo de investigación,
sobre todo en cousas de manicomios, foi os arquivos que máis consultei, foi o manicomio de Consos aquí en Santiago, sempre trato de crear unha estructura na que leas de distintas disciplinas científicas. Por eso sempre son unha especie de extraño en todos os campos, tamén eu, como un outsider. Pero, bueno, eu creo que é imprescindible. Non sei se te contestei. I don't know if you're happy with my answers or not. Ben, pues, despois deste diálogo, que creo que foi moi interesante, seguro que cando teñamos os textos volveremos pensar sobre o que nos contaron Guillermo, Manuel e Laura. Eso é como o que dixo agora Manuel, esa era a idea un pouco desta charla, desta tarde, esa transversalidade, ver, neste caso, os arquivos desde enfoques e perspectivas diferentes para que, ás veces, os arquivistas salgamos algo, digamos, de nuestro mundo, de nuestro traballo diario, que non nos deixa ver outras cousas, non? Cuestionarnos, parar, pensar neste mundo tan rápido, nese que nos come a inteligencia artificial, que todo ten que ser inmediato, todo estar disponible. A veces está ben parar e pensar un pouco. Pois nada, damos por concluída esta sesión, que quedamos para mañá pola mañá, que vémonos ás 9:30, así que eso. Gracias a todos por estar aquí e hasta mañá.